Hola a todos y a todas. Sé que la clase de estadística ha sido un poco intensa. Entonces, como lo prometido es deuda hasta que se cumple, voy a comentaros todos los aspectos que se han visto en clase hoy. Vale, esto sería como lo básico que se debe conocer para empezar a construir una tabla de estadística. Por tanto, ya comentamos en clase las diferentes clasificaciones que tiene la frecuencia. Si os dais cuenta, todo esto que está aquí indicado son frecuencias. Primera, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, y luego empezaremos con las relativas, ¿vale? Relativa y relativa acumulada. La distinción es que las que son absolutas son Fs, las que son relativas son Hs, las que son mayúsculas, como esta y esta, son acumuladas. Muy bien, ¿cómo se calcula cada una? Pues aquí pone, ¿ves? El recuento de las veces que se repite un valor o una marca de clase, ¿vale? Esto es lo que hacíamos con contar estos valores. Vale, para ejemplificar esto un poco más y que no nos perdamos, vamos a hacer o intentar hacer lo siguiente. Voy a poner el ejemplo un poquito más a la derecha e iré cambiando con el zoom. Vale, imaginaros por lo que sea que un estudiante ha sacado los siguientes resultados. Ha sacado un 1, un 2, un 5 y luego va hacia arriba sacando un 8, otro 8 y un 9, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perdón, y 7 no, ahora 7, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 notas. 7 notas tenemos, ¿vale? Muy bien. Lo que queremos hacer de alguna manera sería como clasificar estos resultados, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera parte del tema, pero bueno, aquí lo que vamos a intentar hacer es, de alguna manera, agruparlo en tres franjas, ¿vale? En tres franjas, ¿por qué? Porque también había una pequeña formulita que era, bueno, voy a hacer la raíz cuadrada de n. N, recuerdo que sería lo siguiente, fijaos, n la calcularíamos como la suma de el número de datos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He dicho, ¿no? Entonces, cuando tengamos 7, podemos hacer que el número de clases, ¿vale? Eso va a ser la raíz de 7, ¿no? Como la raíz de 7 no es exacta, pues sé que tiene que estar entre 2 y 3. Voy a coger 3, ¿vale? Va a ser 3, no son igual porque hay que de alguna manera aproximar, ¿vale? Entonces voy a coger tres clases, pues empezaría, ¿no? Si el máximo es 10 y el mínimo es el 1, pues sé que la diferencia, ¿vale? Que sería el rango, que lo hemos visto ya bastantes veces, que es el máximo menos el mínimo. Esto va a ser 9. 10 menos 1, 9. Si no estamos de acuerdo, pues vuelves a pausar el vídeo y lo repites hasta que estés de acuerdo conmigo. Vamos a seguir. Número de clases, que está aquí, ¿vale? Nos permite sacar lo que va a ser la amplitud del intervalo, ¿no? Vale, ¿y cómo va a ser? Pues va a ser ese R, ¿vale? Este rango partido por, pues por el número de clases, ¿vale? Entonces va a ser ese 9 partido por el 3, y eso va a dar 3. En definitiva, todo esto que voy a borrar ahora, ¿para qué vale? Para decir que la amplitud del intervalo va a ser simplemente 3. Entonces cojo y digo, esto ya era un cálculo que tiene obviamente que estar plasmado en algún sitio, pero no me vale. Ya está. Solo era para esto. Muy bien. Una vez dicho esto, empiezo a construir mi super tabla. No quiero ver a nadie, repito, a nadie, con una regla haciendo esto. Hasta yo en el ordenador, que me sale bastante mal, ¿vale? Lo estoy haciendo a mano. No quiero, repito, a nadie perdiendo el tiempo con reglas haciendo esto. Por favor. Vale. Solo lo diré esa vez. Empezamos con las clases. Si obviamente empiezo en el 1 y la amplitud es 3, aquí tendré que llegar, si todo va bien, hasta el 4.
seguimos con el 4 cerradito hasta el 7, ¿verdad? Y ahora vamos desde el 7 hasta el 10. Este lo cerraremos porque si te das cuenta el 10 está, entonces queremos que aparezca. Cerramos por aquí y cerramos por el último. Importante también. Aquí tendremos 1 a 4, 4 a 7 y el 7 vuelve a repetirse. Se repiten la que sería la parte B, que sería el intervalo superior, con el intervalo, la parte del intervalo, o mejor dicho, el límite superior con el límite inferior, es lo que quería decir. Muy bien. El XY, recuerdo la fórmula para el caso de este tipo de análisis con tabla de frecuencias para las clases. El XY sería, si todo va bien, el A más el B partido por 2, es decir, la media de los dos valores. Pues 1 más 4 es 5, pues entre 2, 2,5. Que si quiero calcular esto directamente y la diferencia sé que es 3, pues le sumo de aquí a 3. Y dará 5,5. ¿Que no me aclaro? Pues 4 más el 7 daría 11 entre 2, pues 5,5. Tiene que cuadrar, tiene que cuadrar. Y ahora 17 entre 2, pues es 8,5. Si le resto 3, va yo el de arriba. Es que todo cuadra en esta tabla. Si algo no cuadra, es que generalmente estará mal. ¿Vale? Y ahora empiezo a contar. Pues voy uno por uno, ¿vale? Lo voy a poner en amarillo. Empiezo, el 1, lo tacho. ¿Dónde va el 1? Pues aquí. Pues ya sé que aquí iría un 1. Digo que la tabla no puede aparecer nada extraño. Por tanto, yo digo, pues mira, en un ladito, que luego lo puedo hacer a lápiz y borrarlo, que es lo que voy a hacer, voy a decir, pues mira, hay 1. Aquí. 1, hay 1. Vale. Voy al 2, también en el mismo sitio. ¡Pam! ¿Qué ahora pasó al 5? Pues el 5 ya está en el otro lado. Y ahora el 8, pues el 8 está en el otro lado también. El 9, el 10 y el 11, el 8 y el 9 y el 10 también. Pues hay 4 ahí. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tengo que hacer? Trasladar estos valores aquí. Entonces, 2, aquí hay un 1 y aquí hay un 4. Vale, rayita en la parte inferior de la tabla, que me he ido ahora bastante mal, ahora mejor. ¿Y qué hago aquí? Sumar todo esto de aquí me dará la n para verificar que 4 y 1 son 5 y 2 son 7. ¿7 es el número de valores que tengo? Sí. Por tanto, cojo esto de aquí que me sobra, que estaría hecho a lápiz, repito, y digo, desaparece. ¿Vale? Desaparece, pero no quiero borrar la línea de la tabla. A ver ahora, mejor. Vale, eso sería todo lo que he tenido de alguna manera que explicar para llegar, ¿veis? Aquí tenéis el resumen para que os acordéis, para llegar a este valor que lo pondría, si os dais cuenta, por aquí, ¿vale? Pues ya está hecho. Ya tengo la frecuencia absoluta y esto era la marca de clase, ¿de acuerdo? Vale, voy a la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Leo la definición y dice, es calcula la suma de frecuencias absolutas anteriores igual a que esta. Pues voy allá. El 2, ¿con qué se suma? Con nada. ¿El 1 con qué? Con el 2, pues daría 3. Y el 4 con el 3, pues da un 7. ¿Este 7 y este 7 es igual? Sí, está bien. Vamos a hacer ahora las H's, las que son relativas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos HI minúscula, la frecuencia absoluta y el total de edades, ¿vale? Hay que hacer la división de ellas. Ahí tenéis la fórmula, no lo vuelvo a copiar. Esta fórmula. Pues empiezo a dividir. A ver, voy a por mi calculadora que no la tengo. Vale, pues hacemos, fijaos, la FI minúscula, es decir, 2 entre 7. 0,285. ¿Vale? Ahora, esta también, 1 entre 7. 0,143. Y el último, 4 entre 7, que da 0,571. Repito, la última de las filas que está separada por una línea es la suma de lo que está encima. Si sumamos todo esto, aunque no nos diese, nos dará muy parecido al 1. Se pone un 1 y nos quedamos tranquilos. ¿Cómo se completa esta? Lo mismo. Fi mayúscula entre, ¿vale? También n, o ir sumando estas de forma acumulativa. Empezamos. Vamos haciendo lo que nos ocupa aquí. Y será lo siguiente. Será 3 entre 7, 0,428.
que si coges esta y la sumas con esta, te da exactamente eso. Seguimos. Ahora el 7, de que no hay que pensar mucho, cuando yo divido el 7 entre 7, dará 1. ¿Este valor es igual a este? Bien, bien y bien. Pues ya lo tenemos. Y ahora esto nos sirve también como introducción a lo que sería esta E, que es un poco extraña, ¿vale? No es muy extraña. Esto de aquí se denomina sumatorio. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que todo esto que está en rojo marcado ahora se obtiene sumándolo todo, ¿vale? Dándonos esta n, si os dais cuenta. Entonces, la n que será la suma de f1, pero f1 no es 2, ¿vale? f2 que es 1, f3 que sería 4, y al sumarlo todo nos daría esta n. Pues bien, con esto ya tendríamos la primera parte de la tabla. Vale, esto no hace falta tomárselo al pie de la letra, pero imaginaos que tenemos dos tipos de muestra. Uy, perdona, que siempre se ve un poquito pequeño. Vale. A ver, aquí tenemos la primera muestra, que será muestra 1, y ahora la segunda muestra. Si he puesto esto, tiene que ser... Ah, sí, perdona. Muestra 2. Imaginaos que una tiene varios valores, ¿de acuerdo? Y sería como así. Imaginaos que esto fuera en el plano, ¿vale? No hace falta, repito, llevarlo al pie de la letra, pero imaginaos que fuera una cosa así, que hubiese una muestra que estuviese así repartida, ¿vale? Y ahora vamos a mirar la muestra azul, que fuera una cosita así, ¿vale? Un montón de datos, pero así juntos, ¿verdad? Por decirlo así, muy pegaditos esos datos, ¿vale? Vale, pues voy a intentar resumir esa información en lo que sería una circunferencia. Voy a hacerla las dos del mismo color. Estoy decidiendo qué color voy a utilizar. Voy a utilizar el naranja. Vale. Pues imaginaos que toda esta información pudiese de alguna forma resumirse con un centro, ¿vale? Y va a ser más sencillo si lo hago así, ¿verdad? Con un radio. Ahí va el radio. ¿Listos? Un radio así. ¡Pam! Que se me ha ido un poquito, perdona. Ahora, un radio así. Voy a hacer lo mismo con la otra. Imaginaos que esta se resume así. ¿Vale? Está claro que aquí hay varios conceptos igual que habría en una circunferencia donde tenemos un radio, un centro, ¿verdad? Si os dais cuenta, el centro puede variar y también puede variar el radio. Por tanto, esto es simplemente para que entendáis un poco lo que quiere decir el concepto de medidas, ¿vale? Voy a ponerlo entero para que quede claro. Mesures, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Mesures estadísticas, ¿vale? Vamos a tener de varios tipos en primer lugar. Vamos a tener lo que se llaman de centralización, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener de dispersión y vamos a tener también de posesión, que están muy ligadas estas dos. De hecho, solo hay una que es bastante sencilla, pero bueno, poco a poco lo iremos descubriendo. Entonces, si os dais cuenta, ¿veis las de centralización? Sería como decir, en primer lugar, este centro, ¿dónde está? Y lo diríamos, vale, pero ahora ¿cómo están dispersas? Pues será como es decir este radio de aquí, ¿vale? Esto sería como la introducción. Vamos a saltar a la tabla, primero, de centralización. Vamos allá. Vamos a empezar con las fórmulas más interesantes para las medidas de centralización. Pues he decidido primero resumirlo de esta forma. Aquí tendréis un poquito lo que hay que hacer para llegar a esta fórmula y entender lo que quiere decir cada una de estas, bueno, de estas expresiones o medidas de la muestra. Empecemos por la media. En valenciano es mitjana aritmética, porque hay varios tipos. También está la geométrica, etcétera. Pero cuando hablamos de mitjana es como el valor medio. El valor medio consiste en dividir siempre entre n. Así que cuando veamos mitjana en alguna parte es dividir entre n, que recuerdo que sería como la suma de todas las frecuencias. Y eso es como decir el número total de datos, ¿vale? De datos totales de nuestra muestra. Y eso sería esta n. Hasta ahí bien, ¿verdad? Solo voy a intentar razonar las fórmulas.
es tarea vuestra aprenderlas. Pero si sabéis un poco lo que significa, podréis deducirlas. Muy bien, entonces, ¿en qué consistiría la mitjana aritmètica? Pues aquí pone quocient de totes les dades per la seva freqüència, cuidado porque están multiplicadas todos los datos por la frecuencia en la que aparecen. ¿Por qué? Porque básicamente yo o empiezo a sumar todos los datos o si tengo la tabla, como teóricamente la tengo que tener aquí aún, efectivamente, veis que ya no tengo los datos sueltos de arriba, sino que tengo la tabla, pues aquí hay que multiplicar cada xi por cada fi, que es lo que voy a hacer aquí, para que lo veáis en tiempo real. Real time, ¿vale? Aquí va. xi por fi y empiezo a operar. Y digo, vale, pues xi es 2,5, pues 2,5 por el 2. No dará 5, pues da 5, ahí se queda. 5,5 por 1, pues mira, suerte tengo de que quede 5,5. Y 8,5 por 4, ¿vale? Pues esto dará aproximadamente, o casi que exactamente, 34, ¿no? Eso es. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues tengo que sumar todo lo que hay, Y empiezo. Pues 34, 39,5 y, si todo va bien, 44,5, ¿no? Pues voy allá. Lo voy a escribir y da... a ver, que... Ay, estaba perdiendo esto. 44,5. Vale. Notas importantes sobre lo que comentaba de la estadística. ¿Por qué nos pueden engañar? Porque si te das cuenta, yo sumo los datos originales que tengo, ¿vale? Voy a sumar todos estos de aquí. Empiezo 1 más 2, más el 5, más 8, más 9 y más 10. Y eso me da, chicos y chicas, la suma, ¿vale? Sumatorio de los xi, ¿veis? Los sumatorios de los xi, esto cada uno son los x, esto sería el x1, sería el x2, esto sería un x4, esto sería el x7. Pues eso da, esa suma da 43. Oye, solo por crear la tabla y solo por modificar esto de las clases y agrupar los datos, mirad como la suma ya no me da la misma. Para que veáis que ya estoy introduciendo de algún tipo algún error cuando empiezo a agrupar los datos. Bueno, es un comentario particular, ¿vale? Es decir, esto tendría que ser 43 y es 44,5. Y no me tengo ni que enfadar, ni llorar por las noches, ni nada. Es decir, esto es lo que hay cuando yo traduzco los datos a un comportamiento más global, ¿vale? Se pierde información y ya está, y se ha perdido. En vez de un 43, tengo un 44,5. Menos mal que algo se parece, que no es totalmente diferente. Bueno, ya tenemos lo que sería, si os dais cuenta, la casi media aritmética, la mitjana aritmética. ¿Por qué? ¿Qué falta aún por determinar? ¿Vale? Si os dais cuenta, he calculado una columna que es FI por XI, ¿verdad? Aquí está, ¿no? FI por XI, está aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Y ahora, ¿vale? Si os dais cuenta, esto me da el 44,5, que sea sumarlo todo, pero eso no es la media. Claro, la media la tengo que hacer aparte, ¿vale? Pues voy. Esto ya va fuera de la tabla, es un cálculo, ¿vale? Entonces la X barra, que sería la media, ¿vale? Por decirlo así, es el sumatorio de XI por FI o FI por XI, me da igual el orden, está aquí arriba, que es el 44,5 y lo divido entre el 7, ¿vale? Entre 7. Y voy al ataque. Entonces, 44,5 entre 7 me da 6,36. Vamos a dejarlo así. 6,36. Y esto ya es mi media. Y ahí se queda. Ya tenemos la primera fórmula hecha, ¿vale? Vamos a la moda. ¿La moda cómo sería? La moda es el valor de XI con mayor frecuencia. Voy allá. FI. Voy a hacerlo en verde. Voy aquí, 2, 1, 4. Este es el más alto. No pongo este valor. Voy hacia allá. Cogería esto. Esto es mi MO, ¿vale? Si no queda claro, lo volvéis a pausar y verlo todas las veces que hace falta. ¿Vale? Es decir, llego al 4 y voy hacia la izquierda. Entonces, MO, la moda es directamente 8,5,
o en forma de intervalo, pues el 7,10. El 7,10. Ya está. Vale, hasta aquí todo bien. Nos falta ahora el concepto de mediana, que es ME, que es el que más ha costado hoy en clase. No pasa nada, se vuelve a explicar. Si esto es así. Vale, vamos al azul. El azul va de alguna forma a identificar cuál sería la ME. Vale, la ME era primero ordenar los datos cuando los tengamos y buscar la posición central. Os voy a poner aquí el procedimiento para calcular la ME. Para la ME sé que n partido por 2 es 7 partido por 2, eso es 3,5, cogería el 4. Voy a la posición 4. Pues 1, 2, 3 y 4. Ya tengo mi ME, porque si os dais cuenta os expliqué que había dos casos, ¿vale? De ME. Está el caso par o impar. En este caso, ya lo diré, la n es impar, ¿vale? La n es igual a 7, que es impar. Y por tanto, como es imparell, lo que quiere decir es que habrá un único valor y ME he dicho que era ese que es central marcado en azul, será el 8. ¿Que no me claro haciéndolo así y tengo la tabla? Pues voy a la tabla. ¿Qué tengo que buscar? Una condición que está escrita en la propia fórmula. HI mayúscula mayor que 0,5. Pues HI mayor que 0,5 busco. ¿Este es mayor que 0,5? No. ¿Este es mayor que 0,5? No. ¿Vale? ¿Este es mayor o igual que 0,5? Sí. Voy hacia la izquierda y cojo el valor de XY. ¿Veis que aquí ya no da 8 tampoco, que da 8,5? Me da igual. Si tengo la tabla, es ese valor. Si tengo la tabla, es ese valor. Así que al ataque. Voy a bajar un poquito. Y digo, esto sería el ME con les dades. Y ahora el ME de la tabla será 8,5 según las explicaciones. Intervalo 7, 10. Y ahí se acaba la fiesta. ¿Vale? Pues ya tenemos la primera parte, que sería las medidas o les mesures de centralització, si te dones compte. I continuarem a les mesures de posició. Ara en un microsegon. Val, les mesures de posició hem de pensar que els valors que tenim aquí, en la part superior, els hem de dividir en 4 parts igual d'un 25%. ¿Vale? Es lo que decía en clase, de que, claro, ahora esto de aquí que divide entre la mitad sería la ME, ¿estamos de acuerdo? La mediana. Pero claro, hay que dividir también en 2 trozos más a la izquierda y 2 trozos más a la derecha de 25%. Por tanto, en definitiva, el resumen era que los cuartiles se dividían en 3. En el Q1, en el Q2 y en el Q3. ¿El Q1 cómo se calculaba? Pues era un cuarto de n, ¿vale? Que sería 0,25, ¿vale? Cuando hacemos HI, quiere decir que es mayor o igual que eso. ¿Este qué sería? Pues 2 cuartos, que es igual a un medio, ¿vale? Que esto sería HI otra vez mayor o igual que 0,5. Y finalmente este es 3 cuartos, también de n, que sería 0,75, ¿vale? Haciendo que HI sea mayor o igual que ese valor. ¿Vale? Hasta aquí todo bien, seguro, seguro además. ¿Qué hago? Voy a HI y digo, ¿este es mayor o igual que 0,25? Sí, por tanto, el primer cuartil va ahí. Es decir, si ahora yo voy abajo y empiezo con las medidas de posición, digo que el Q1 será igual al primero, ¿no? Que si todo va bien es, déjame que lo vuelva a mirar, 2,514. ¿Vale? Voy al siguiente. Q2 era ya la mediana, que ya la tengo, que es 8,5710. Y ahora voy al Q3, ¿vale? El Q3, y aquí si te das cuenta, pues voy aquí y digo, 0,75, ¿dónde está? Pues como máximo está aquí, ¿vale? No puede estar antes de eso. No puede estar antes de eso. Perdón, lo he mirado mal. Aquí, perdona. ¿Veis que este es inferior? Este es inferior a 0,75 también, pues entonces voy hacia el 7,10 también, 8,5.
Pues esto es 8,5 y está entre el 7 y el 10 también, como antes, ¿vale? Y ya está. No pasa nada si coinciden. Fijaos que este y este coinciden. No pasa nada. Simplemente ha caído así la cosa. Y ya está. No pasa nada. Pues ya tenemos las de posición. Pasamos a las de dispersión. Bueno, dispersión. Voy a intentar comentar las fórmulas en primer lugar. A ver. El rango. El máximo es el mínimo. El rango lo hemos visto antes para calcular la amplitud de los intervalos. Es el 10 menos el 1 es 9. Y ya está, no hay que pensar nada más. Hecho. Vale, quiero que miréis estas tres a la vez, ¿vale? Aquí me falta poner esto en amarillo. Vale. ¿Qué tienen todas en común? Lo siguiente. Tienen una cosa que se llama desviaciones. ¿Y qué son las desviaciones? ¿Vale? Desviaciones no es más ni menos que esta expresión. Si os recuerda algo a esto, lo que se denominaba el error absoluto, vais bien encaminados en la asignatura. ¿Os acordáis de las cosas que habéis dado? Enhorabuena. Esto es como calcular una diferencia, un error en valor absoluto. Da igual que sea por defecto, que sería por debajo del valor de la media, o por arriba, por exceso. Esas son las desviaciones. ¿Eso dónde está en la fórmula? Fijaos, aquí, aquí y aquí, en estas tres. Cuando hablamos de desviación media o michana, aquí, ¿veis? Quiere decir que tengo que dividir entre n. Michana vol dir dividir entre n. Y ya está. Cuando veo variancia al cuadrado, ¿vale? Variancia, ¿qué hago? Elevo al cuadrado el qué? Las desviaciones y multiplico siempre por FI. Cuidadín, que se multiplica por FI siempre, siempre, siempre. ¿Veis una desviación típica que es sigma, que es una letra griega que no está al cuadrado? Como la operación inversa del cuadrado era la raíz, pues aplico la raíz a lo de antes. Y eso sería la desviación típica. Y finalmente, ¿qué es el coeficiente de la variación? Pues es una especie de resumen de lo que viene a ser les mesures de dispersión y les de centralización. Se utiliza la media aritmética aquí abajo y arriba lo que sería la desviación típica. Y con esto tenemos todas las fórmulas dadas. Vamos a aplicarlas a nuestro ejercicio. Voy a hacerlas en rojo para que se vea. ¿Vale? Fijaos en una cosa. ¿Veis que aquí pone x y menos x barra? Que lo he puesto ya. Sería restar 2,5 menos el qué, la media que está calculada en la parte inferior, 6,36. Y eso hay que multiplicarlo, ¿por qué? Por f y lo pongo en rojo porque la gente se lo olvida, ¿vale? FI. Vale, cuando tengamos eso, fijaos que la diferencia entre esta columna y esta columna es que esta resta está al cuadrado. Entonces voy a ir etapa por etapa, intentando detallar el cálculo. Voy a abrir hasta la calculadora para que se vea lo que estoy haciendo. Vamos allá. A ver si podemos hacerlo bien. Hemos dicho que tenemos que hacer FI, que es 2, por un paréntesis, y en el paréntesis ¿qué ponemos? El 2,5, y le restamos al 2,5 el qué, ¿vale? Le restamos el X barra, es decir, la media, 6,36, y cierro. Fijaos que me da menos 3,86. No pasa nada, por las noches duermo bien, porque dije que nunca puede ser negativo, porque hay un valor absoluto, así que 3,86. Sigo el procedimiento, ya os he enseñado una vez cómo hacerlo, lo vuelvo a hacer oralmente. 5,5 menos 6,36, todo multiplicado ahora por 1, y me dará 0,86, ¿vale? Y pongo 0,86. Y el último caso, que sería la resta de esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí y la media, 6,36, lo multiplico ahora por 4. Y eso me dará 8,56. Esto da 8,56. Voy a hacer el primero porque no me da muy buena espina. Esperad un momentín. 2,5 menos 6,36. Y por 2... No, mira, en el primero me he equivocado, ¿vale?
Es que decía yo que no me cuadraban las cosas. Este de aquí lo he puesto bien en la calculadora, me parece, pero no lo ha calculado bien. O eso es que me he equivocado yo. A ver, aquí pone 2 por 2,5 menos 2. A ver si no le he dado al igual. Vale, no es que no le había dado al igual. Vale, perdonad, no le he dado al igual. 7,72, eso es. 7,72. Ahora sí, tiene buena pinta. Entonces, 7,72. Vale. ¿Qué hago ahora? Sumar todo esto, ¿vale? Esto y esto se suma. Y a ver lo que nos da. A mí me da en torno a 17,4, ¿vale? 17,4. ¿Qué tengo que hacer con esto? Esto es la varianza, ¿vale? Es que digo variancia porque es en valenciano, pero es varianza en castellano. Pues no lo es aún. ¿Por qué? Porque falta utilizar la fórmula. Entonces, sigma al cuadrado era el sumatorio de fi, que de xi menos x... bueno, vamos a hacer, perdonad, antes de la variancia, anem a fer la desviació mitjana, ¿vale? Sí. Entonces, fi por xi menos x barra, todo con el sumatorio fuera, dividido entre n. Entonces era el 17,14, ese famoso que hemos obtenido, partido por el 7. Y eso hacemos la división rápidamente. Y a mí me da 2,45, ¿vale? Y eso ya sería el primer resultado. Factible. Vale, vamos a repetir un procedimiento similar para obtener lo que sería las sumas necesarias para sacar la varianza. Ahora sí. Entonces voy a intentar, de alguna manera, a abrir. Vale, aquí tenemos la calculadora otra vez. Repito, ahora hay que hacer la frecuencia, que es 2, por un paréntesis que, si os dais cuenta, es el 2,5 menos el 6,36, que era la media, cerrando y todo elevado al cuadrado. Le damos al igual y da 29,79, ¿de acuerdo? Voy a volver a probarlo yo con mi calculadora, que claro, esto no suelo utilizarlo mucho. Entonces 2,5, le resto 6,36, todo al cuadrado y todo por el 2. Y da 29,8. Perfecto, no ha habido fallo, no ha habido fallo. Pues vamos aquí y ponemos 29,8. Hacemos lo mismo con el siguiente. El siguiente será la frecuencia, que es en este caso 1, entonces quiere decir que se queda el mismo valor. Y la resta ahora es del 5,5, ¿verdad? Pues 5,5 menos 6,36, todo eso al cuadrado, 0,74. 0,74. Y el último es el 8,5, que le resto el 6,36, todo al cuadrado, y eso va multiplicado por 4. Y este sí que da un valor un pelín más alto, me parece. A ver, que lo mire. 18, me da. 18,32, por ejemplo, ¿vale? Sumo todo esto, vuelvo a sumarlo. Aquí pues podríamos poner una flecha, ¿vale? No hace falta hacerlo en la tabla, pero lo sumo. 29,8 más 0,74. Todo sumadito me da 48,9. Vamos a aproximarlo a 48,9, ¿vale? Vale, ¿esto es la varianza o variancia en valencià? No, no es. ¿Qué de fer en cara? Pues la fórmula, ¿vale? Entonces, sigma al cuadrado es igual a lo de arriba, ¿vale? Con, por favor, esto de aquí era un valor absoluto, ¿vale? Un valor absoluto, perdonad. Que a lo mejor lo he copiado mal en ese momento. Vale, sería así. Esto sí que es un paréntesis al cuadrado. Lo de arriba es un valor absoluto, esto no. Vale, y esto es un menos, ¿vale? Es el menos este. A ver si lo puedo borrar para que no se vea mal, porque ya sé que escribir aquí es complicado. Vale, sería así, con el menos. Ahora me he quedado muy abajo, espera, voy a intentar centrar. ¿Vale? Por el bien de todos lo voy a centrar. Vale, centrado sería por aquí. Vale, ya está. Entonces eso me da el 48,9, que habíamos dicho, dividido de 7. Entonces mi variancia me dona, pues sí, unos 7 aproximadamente, 6,98, 6,98, ¿vale? Se queda aquí. Vale, pues si os dais cuenta, teóricamente la tabla está completa. Esto es todo lo que tendría que aparecer en la tabla. No tiene que aparecer mucha cosa más. Todo lo que sea adicional es cosa vuestra. Esto es como tendría que ser. Y todos estos cálculos se resumen después aquí en las soluciones. Vale, pues dicho esto, solo quedaría sacar la desviación típica, que es sigma sin el cuadrado. Por tanto, es la raíz de sigma al cuadrado
Por tanto, es la raíz de 6,98. No hace falta ni poner la misma fórmula. ¿Qué te apetece poner la misma fórmula? La pones, ¿vale? La pones. No pasa nada. Así, la pondrías así, ¿vale? Y esto te va a dar lo mismo que arriba. Que teóricamente es raíz del 6,1, vale, dará 2,64 más o menos. 2,64 por ahí, ¿vale? Y ahora, en azul, el resumen de todo esto. Sé que mi media es el 6,36. Sé que mi desviación típica, ¿vale? Ya son medias, centralización, desviación típica, dispersión. Pues, por consiguiente, amigos y amigas, el coeficiente de variación es el resumen de toda la información recopilada con anterioridad, que sería, voy a poner primero la fórmula, perdonad, así, y que sería dividir 6,98 entre 6,36. Y eso va a dar, lo voy a hacer aquí, 6,98 entre 6,36. Eso me da aproximadamente 1,05. Y esto es como una especie de resumen de, repito, las medidas de dispersión y las medidas de centralización en una misma expresión. Y eso es el coeficiente de variación. Pues listos.